Leo, bienvenido a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a empezar primero con el arcángel que te va a estar defendiendo esta semana. ¿Y qué mensaje tiene para ti? Pues mira, quieren defenderte dos arcángeles y simplemente pues vamos a tomarlo como que vas a estar muy bendecido durante esta semana, mis guerreros y guerreras de Leo. Mira. El primer arcángel que te va a estar defendiendo es el arcángel Rafael. Y este te está hablando de este mensaje. Te dice que tienes que buscar otras posibilidades. Que tienes que mirar y buscar por la magia que existe dentro de la vida en sí. La tuya, la de los animales, la de todo lo que está a tu alrededor. Y que tienes que tener tus precauciones bien revisadas, bien en check. Tienes que estar muy pendientes de tus sentimientos y tus emociones durante esta semana. También te protege el arcángel Ariel. Y este te habla aquí de que es importante de que tengas balance en tu vida. De que trabajar muchos empleos o proyectos de una manera podrían ser de una forma divertida. Así que durante esta semana tú podrías estar, tal vez por eso es que han querido salir estos dos arcángeles para ti, mis guerreros de Leo, porque tal vez hay algunos de ustedes que van a estar esta semana trabajando en muchas cosas a la vez, muchos proyectos, tal vez tu trabajo, tus cosas independientes, sueños que tengas, y tus emociones podrían estar un poquito desbalanceadas y te están indicando acá entonces de que por esa razón que vas a tener muchas cosas que hacer esta semana, tienes que encontrar un balance en tus emociones, un balance en tu trabajo y en las cosas que estés realizando. Y el número aquí que te dan es el 4 y el 2, así que podríamos estar hablando del 42, o el 24. Y voy a sacarte también otra carta, mis guerreros de Leo, del espíritu del bosque o los espíritus animal. ¿Quién va a ser tu spirit animal de esta semana? Son unas nuevas cartas que gracias al apoyo de todos ustedes he podido recibir. Y estoy muy contento de tenerlas, son hermosísimas. Y esta semana el espíritu animal que te va a identificar es la mariposa. Mira qué carta más hermosa. Y mira el número de suerte que te da, el número 11. ¡Wow! Habla de que es el momento de transformar tu vida y tal vez por eso es que vas a estar emocionalmente muy ocupada, muy ocupado, y también con respecto a tu trabajo. Habla de que es el momento indicado para abrir tus alas, para volar, para soñar, para crear. Así es que muy atento durante esta semana, tal vez las mariposas sea tu animal favorito, tu insecto favorito. Y durante esta semana entonces tal vez la veas. Algunos de ustedes podrían incluso tal vez hacerse o tener un tatuaje de mariposas que representa un crecimiento, un renacer en tu vida durante esta semana, donde tus energías van a estar muy elevadas y vas a poder disfrutar y ver las cosas nuevamente con alegría y con color. Viene una gran transformación para tu vida esta semana y va a ser hermosa. Acéptala. Podría estarte hablando también el espíritu de la mariposa, de que hay algunos de ustedes que esta semana están pensando en hacer algún cambio de look, cortarse el cabello, pintarse el cabello de otro color, cambiar algún tipo de vestuario o de forma de ser, interna o externa también. Vamos a ver, Leo, tu mente, cómo va a estar esta semana. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues muchas gracias por estar aquí una semana más. Y déjame saber si te gustan estas cartas de los arcángeles y estas nuevas cartas del espíritu animal. Tu mente tiene la carta de la comparación, ¿eh? Parece que aquí hay energías a tu alrededor donde tú podrías estarte comparando con otras mariposas, podrías estarte comparando con otras personas. O podría haber personas en tu vida, familiares, amistades, compañeros de trabajo, que están comparándote a ti con otra gente. Entonces esto parece que podría generarte cierta energía negativa en tu mente, porque esto de compararte y ver cómo le está yendo a otras personas no ayuda a nadie. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos un camino distinto. Para algunos es más rápido, para otros más difícil, para unos es mucho más fácil, para otros es más complicado, con más obstáculos, pero cada uno de nosotros tenemos el camino indicado frente a nosotros y compararnos con el progreso de los demás simplemente nos va a hacer sentir mal. Así que no permitas esto si son críticas o de gente a tu alrededor, ¿eh? Y si es un diálogo interno que tienes, deténlo inmediatamente. Tu corazón, sale la carta de la paciencia.
Y va mucho de la mano eso, de esa comparación, y que te estoy hablando de compararte con otra gente, porque tu corazón te está pidiendo que tengas paciencia, que tengas calma, que tienes que reconocer que tu camino es distinto al de otras personas. Y es una semana entonces para que escuches más a tu corazón en vez de estar escuchando a tu mente y dejando que tu mente te pierda en ese diálogo que simplemente te va a perjudicar. Tu corazón te pide paciencia, que tengas calma, que las cosas van a salir bien. ¿Qué bloqueo tendrás esta semana? Te sale la carta de la armonía y todo el sentido del mundo. Una semana en donde tu corazón no está alineado con tu mente y necesitas entonces encontrar una armonía, encontrar paz para que esto deje de ser un bloqueo. Escucha más a tu corazón y deja de llevarte por tus sentimientos que por la lógica o por las cosas muy analíticas. Es una semana para dejarte llevar por tu corazón y entender que las cosas pasan de la manera como va a ser más indicada para ti. Voy a canalizarte unos mensajes generales para esta semana y luego veré trabajo, dinero, amor, los mensajes de tus ángeles y las 3 bendiciones. En los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y cuéntame cómo estás, cómo te has sentido durante este periodo de la cuarentena y todo lo demás, cómo van las cosas en tu país. Mira, el mensaje que yo recibo para algunos de ustedes durante esta semana general, me están hablando de una decisión que tienes que tomar, una decisión que tienes que tomar con respecto a un dinero que tal vez tú tengas. Y veo como una situación con una madre aquí, con esta reina de espadas también. Y parece que la decisión la involucra a ella. Hay algunos de ustedes tal vez que durante esta semana están pensando en el dinero que estás generando, si estás trabajando, o el dinero que tienes ahorrado. Y esto podría indicarte de que hay una persona que representa una figura materna en tu vida, Leo. Puede ser una madre, un padre, una amistad que se siente como si fuera una familia tuya, que parece que te está pidiendo ayuda, te está pidiendo dinero. O si tú tienes que darle dinero mensualmente, tal vez te está diciendo como que, ok, necesito más. Y tú estás como que, wait, what? ¿Cómo así que necesitas más? De milagro yo estoy generando algo de dinero para mí. Y veo como ese conflicto aquí en la familia con respecto a finanzas, con respecto a dinero. Que van a estar pidiendo dinero una persona mayor a una persona menor. Y tú estás pensando, si tú eres la persona menor, ¿te lo presto, no te lo doy? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo digo que no? Veo esa energía allí con respecto a ustedes. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Voy a utilizar mis cartas del tarot de después. Y déjame saber si te parece bien que yo aclare las cartas y las desbloquee así como ahora estoy viendo aquí ahora. Mira, se resuelve con amor. Recuerda que yo te doy el mensaje, yo solamente te interpreto el mensaje que recibo. Y el mensaje general aquí me indican que se resuelve con amor. Y parece que la situación tiene que ver con un medio de transporte, puede ser con un automóvil, tal vez la persona con la que tú vives, tu padre, tu madre, tus abuelos, necesitan dinero tal vez para trasladarse con respecto a un automóvil y no es un capricho lo que está sucediendo. Y me habla que se resuelve con amor, ustedes llegan a hacer las paces, esta situación se aclara de una manera positiva para ti y funciona. Tal vez necesites esta semana moverte ya para ir a tu trabajo. Y tal vez tu madre te diga, ok, bueno, o alguien que representa a esa persona te diga, ok, dale, yo te llevo, pero tienes que poner dinero para la gasolina, por darte un ejemplo, ¿no? Si estás trabajando, ¿cuál es el mensaje para ti? Vamos a ver para ustedes, mis guerreros de Leo, si estás trabajando. Hay conflicto en el trabajo con las 5 de bastos y es un conflicto de comunicación. Podrías estar teniendo problemas. Uy, mira, y te sale la carta de la carroza nuevamente. Definitivamente tiene algo que ver lo que canalicé general contigo, con tu trabajo, va de la mano. Me están indicando aquí con esta carta del 5 de bastos que hay como un tipo de malentendido, conflictos o problemas en el trabajo durante esta semana. Y puede ser un conflicto de comunicación. Se puede dar algún tipo de noticia donde, como te indiqué, tal vez necesitas regresar a trabajar con esta carta de la carroza. El mensaje que recibo para ti es que tienes que regresar y tienes que ir a tu trabajo nuevamente durante esta semana. Y obviamente sea un poco complicado, difícil si todavía en tu país tienes ciertas restricciones. Podría también representar un problema de una línea de comunicación o una línea de internet en tu trabajo. Puede que se caiga el sistema y que no se puedan conectar durante esta semana y eso va a generar como cierto conflicto o problemas con los clientes también. Pero veo problemas de comunicación, ya sean externos, por decirlo de esa manera,
físicos, con conexiones a internet, conexiones de teléfonos, conexiones al mundo. O podría ser entonces que te dan esa noticia de que tienen esa dificultad y que ahora tal vez necesites trasladarte a la oficina a trabajar. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Y déjame saber si te gusta que las aclare, ¿eh? Pesado. Tienes la carta del 10 de espadas aquí. Parece que ellos van a darte un ultimátum en el trabajo, ¿eh? O vienen al trabajo o chao, se van, adiós. Mira, yo trato siempre con estas cartas del tarot de después aclararlo para ver qué es lo que viene. Y en esta ocasión me estaban indicando de que podrían darle un ultimátum a la gente en el trabajo. Y con la carta esta del 8 de copas yo veo que tú vas a tomar una decisión que va a ser correcta para ti. Una decisión que te va a hacer feliz. Que tienes que hacerla basada en tu corazón, basado en lo que tú sientes. Puede que algunos de ustedes tomen la decisión de quedarse en casa y de ya no regresar más al trabajo, ¿no? Y por eso dejan esas copas ahí diciendo, ¿sabes qué? No importa, yo me busco otro trabajo. Si estás buscando empleo, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Sale la carta del As de Oros. Hay oportunidades de nuevo empleo para ustedes, ¿eh? Y este empleo que sale para ti también tiene mucho que ver con el extranjero. Pueden ser centros de llamadas, pueden ser trabajo que tengas que hacer en otras ciudades, en otros países por medio del internet. Pero hay oportunidades para empezar trabajos nuevos que van a llegarte muy pronto durante esta semana. Y tal vez por eso, si tú pasas de este empleo a quedar sin trabajo, tú dices, no importa, hay muchas otras oportunidades que puedo agarrar. Y efectivamente hay oportunidades que saldrán para ti con estas cartas, que te permitirán estar conectado con el mundo desde tu hogar. Pero como te digo, esto es directamente si estás buscando empleo. Si estás buscando empleo, hay una oportunidad de generar dinero que va a estar llegando muy pronto a ti, que te va a conectar con el mundo durante esta semana. Así que si has enviado hojas de vida, perfecto, podrás estar recibiendo noticias positivas durante esta semana. Y si no, pues te llegará el lugar indicado para esta semana. Te llega por medio del internet. Alguien podría sugerirte también, oye, mira, ¿por qué no aplicas aquí? Las finanzas para ti esta semana, mis guerreros de Leo. Vamos a ver cómo van a estar. Tienes la carta del 5 de copas, la carta del Sota de bastos y la carta del Papa. Las finanzas para esta semana yo veo de que no puedes lamentarte por el dinero que has perdido o por el dinero que has dejado de recibir, porque van a estar viniendo nuevas ofertas con respecto a cómo generar dinero para ti que van a hacerte mucho mejor, donde vas a poder recibir justicia con respecto al dinero. Así que sí, se marca una pérdida de dinero acá, puede ser por la pérdida esta del empleo o por la dificultad que puedes enfrentar con el trabajo o el dinero, como te indiqué al inicio, que podrían estarte solicitando en casa para algo que tenga que ver con el medio de transporte. Que no te lamentes de ese dinero que tienes que perder o que tienes que dar, porque siempre vas a tener algo para ti y vienen oportunidades nuevas de generar mucho más dinero, oportunidades que vienen del cielo para tu vida. Así que las cosas marcan dentro de todo positivas, ¿eh? Recuerda que yo siempre te doy el mensaje como lo recibo, pero trato de ver un poco más allá si el mensaje es un poco negativo para ver qué hay de trasfondo de esa situación. Vamos a ver si estás en pareja, cuál es el mensaje para ti esta semana. Luego vienen los solteros y los mensajes de tus ángeles. No te los pierdas más, tus 3 bendiciones. Tienes que quedarte conmigo hasta el final para que las recibas. Si estás en pareja, Rey de espadas, 10 de oros y la carta del colgado. Esto me está hablando de que va a ser una semana en donde la pareja va a estar tratando de ponerse de acuerdo con respecto a las finanzas. Veo aquí con la carta del Rey de espadas de que se van a estar sentando con la cabeza de familia para tratar de tener algún tipo de conversación con respecto acerca del dinero, con respecto a qué hacer. Y aquí me están indicando de que es necesario que la pareja se ponga en los zapatos de la otra persona, porque están tomando decisiones durante esta semana con respecto al dinero y sus finanzas de una manera arbitraria y no están considerando la posición de la otra persona en el hogar o en la familia. Así que van a tener que hacer un llamado y decir, siéntate aquí, tenemos que hablar qué está pasando con el dinero. Puede ser tú que le estés hablando a tu pareja o a tu esposo
o a tu esposa, o si son novios, hay esa conversación donde tal vez uno está solicitándole dinero al otro para tratar de resolver esta situación. Una familia también que podría estar organizando algún tipo de celebración o algún tipo de reunión. No sé si se haya permitido dentro de tu país, pero hay conversaciones acerca de eso. Y tal vez uno está diciendo, pero ¿cómo vamos a gastar dinero haciendo una fiesta ahora? Y parece que eso es en el amor. Hay alguien que quiere hacer una fiesta y la otra persona está como que, ¿cómo se te ocurre que vamos a hacer una fiesta en estos momentos? Hay esa energía por ahí. Si estás soltero, soltera, pues ya te quieren hablar las cartas. Uy, te salieron 3 exactas. Vamos a ver. Mira, los que están solteros me están indicando de que todavía no han superado una relación donde tú te sentías enamorada o enamorado, pero no te dabas cuenta que realmente eras feliz en esa relación. Y aquí me habla de una energía donde todavía no has superado ese ex, donde esa persona todavía te está dando vueltas en la cabeza, y veo energías también de arrepentimiento, energía de sufrimiento, de dolor, de tratar de reconectar nuevamente con esa persona. Y ese anhelo como de que quedó algo pendiente en tu vida. Veo que esa energía no te permite encontrar amor nuevamente, y tal vez para algunos de ustedes esto sea subconsciente. Pero hay una energía donde una relación que tú anhelabas mucho, no te diste cuenta cuánto esa persona significaba para ti, o esa persona no te valoró. Y hay ahora esa energía de arrepentimiento por esa separación. Mira tú. Veo con la carta del diablo y la carta del as de bastos que algunos de ustedes podrían estar durante esta semana teniendo tentaciones y enfocándose en lo equivocado, enfocándose solamente en una aventura. Podrías estar conociendo a una persona también durante esta semana que te hace creer de que es la última Coca-Cola del desierto, que es la persona indicada para ti, pero esa persona lo único que quiere es tener un revolcón. Que sigas a tu intuición, que tu intuición te va a estar advirtiendo de eso. Por eso esos temores que tienes de volverte a enamorar vienen a raíz de una relación anterior y te van a ayudar esta semana a poder identificar cuando alguien se acerca nada más a ti por tener intimidad en la cama, más que llegar a conectar contigo de una manera espiritual o llegar a tener algo serio. ¿Cuáles son los consejos del propósito de vida para ti esta semana? Vamos a ver en qué enfocar tu energía, qué puedes hacer para liberarte de energías o de cargas negativas en tu vida. Habla de que esta semana vas a estar muy sensible, vas a tener esa sensación así como de ser una persona empática que puede sentir lo que los otros están sintiendo. Y va muy bien eso con la carta del colgado que te salió, donde te hablaba de que ponerte en los zapatos de la otra persona. Te habla de que te convertirás en un ser espiritual mucho más sensible y que necesitas hacer los cambios en tu vida de acuerdo a esa situación. Que es importante que empieces a escuchar los deseos de tu corazón, que tus ángeles te están apoyando, guiándote y protegiéndote para que tus sueños se hagan realidad. Así que a dejar de compararte con otras personas, como te lo indicó tu energía de mente, corazón y bloqueos, ¿eh? Y el consejo que te dan tus ángeles para esta semana, mis guerreras y guerreros de Leo. Vamos a ver. Te sale que la situación en la que te encuentras va a mejorar, así es que mucha tranquilidad. No te dejes llevar por lo que puedas estar viviendo en estos instantes. Las cosas van a mejorar, van a ser tranquilas. Y hay recuperación para los que han estado teniendo algún tipo de problema de desbalance con respecto a tu armonía, tu mente y tu corazón, o alguna recuperación que puede ser también referente a algo en la salud. Vamos a pasar con tus 3 bendiciones, ¿qué te parece? Y quiero que escribas ahí en los comentarios pones tu nombre, decreto y acepto estas bendiciones. La primera bendición que tienes es la carta del 7 de oros y me habla de que tu paciencia va a ser recompensada. Y esa va a ser la bendición que vas a estar recibiendo. Y esto veo que se te va a manifestar de una manera inmediata durante esta semana. En la medida que tú no reacciones, que tú tomes calma, que tengas paciencia y que dejes de compararte con otras personas, tú vas a poder cosechar los frutos de tu progreso de una manera mucho más rápida. La segunda bendición que tienes para ti, mira, hay muchas copas derramadas en esta lectura para ti, ¿eh?
Porque esta misma carta te salió también cuando te estaba hablando acerca de las energías del dinero que vas a perder. Y aquí con esta carta como bendición me habla de que tú vas a recibir la salvación. Esta semana esa es una de tus bendiciones, que vas a ser salvada, vas a ser salvado. Tal vez de tomar una mala decisión o tal vez por no enfocarte en las cosas perdidas. Pero te llega la bendición donde tú te vas a poder sentir que no estás sola, que no estás solo. Y la tercera bendición que llega para ti esta semana es la carta del Caballero de Bastos. Me indica de que tú vas a poder saltar todos los obstáculos que se te presenten en la vida durante esta semana. Y podría también significar de que llega alguien a tu vida a demostrarte que estás acompañado y a protegerte. Esa es la gran bendición que te va a llegar. Recibes una señal de que tienes protección desde el más allá. Recuerda compartir este video si te ha ayudado de alguna u otra manera. En pantalla los siguientes videos que te recomiendo. Ahí están los videos del tarot interactivo. Ahí hay varios tarot que puedes ver y hacer, pues, porque son interactivos. En la parte superior está el enlace para que veas las consultas privadas que ofrezco. Te mando un fuerte abrazo y decreto que tengas una semana llena de mucha luz y progreso.